Continuamos con el colectivo informativo y ahora estamos con Diego Rodríguez, guía de pesca de Neuquén. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Muy buenas tardes, realmente muy bien. Preparando ya, ya terminando esta temporada de pesca 2019-2020, ¿no? Ajá, bueno, buenísimo. Bueno, contanos, vos pescás en el río Limay, ¿no? Exactamente. Contanos a dónde nace, ubicanos geográficamente, por favor. Bien, el río Limay, digamos, es el límite interprovincial entre la provincia de Neuquén y la provincia de Río Negro. Nace en aguas del lago Nahuel Huapi, en la zona de Bariloche, el Limay, y confluye, digamos, desemboca o confluye con el río Neuquén para formar el río Negro, ¿no es cierto?, a la altura de Neuquén, que se desemboca en Viedma, ya sobre el agua del Atlántico. El río Limay tiene 5 represas entre Bariloche y Neuquén. Ellas son de sur a norte. Estamos hablando de la primera sería Alicura, Piedra del Águila, Pichipicunlaufú, Chocón y Arroyito. Esas son las 5 represas. Lo que nosotros normalmente pescamos, lo que más estamos trabajando es la zona del Limay Medio, que está entre 2 represas, entre la represa de Chocón, o sea, entre el lago Ezequiel Rabo Mejía, y la represa de Pichipicunlaufú. Vos calculás que tenés 90 kilómetros de río, un río realmente espectacular, con muchísimos brazos, realmente muy lindo, y esos 90 kilómetros desembocan en lo que sería el lago artificial más grande de Sudamérica, que es el lago Ezequiel Rabo Mejía, el lago del Chocón. El reservorio de grandes marrones, y bueno, dentro de lo que son ríos de cuenca endorreica, digamos, se considera que es uno de los mejores ríos para pesca de marrones en la Nor Patagonia. Lo que calcula que estamos hablando de pesca de truchas de promedio, digamos, en lo que es abril y mayo, promedio estamos hablando de 3 kilos y medio, truchas marrones, llegando a capturar algunas de hasta 6 kilos. Realmente es algo muy lindo, es una pelea realmente excelente. Y bueno, y nosotros nos basamos más que nada en lo que es el tema de pesca con mosca, ¿cierto? Son todas flotadas, embarcaciones a remo, se pone un tramo, así, bueno, vamos a pescar desde Fortín Nogueira hasta Corrales, son 16 kilómetros de río, bueno, entonces 16 kilómetros pescándolo, todos los pozos, todas las correderas, realmente es algo muy, pero muy lindo. Ajá, la verdad que sí. ¿Es muy caudaloso el río? Es un río que varía mucho. Al estar aguas abajo en la represa, el caudal mínimo es de 200 metros cúbicos por segundo y puede llegar a un máximo de 1.200 metros cúbicos por segundo. Obviamente esto va en relación a la necesidad eléctrica que tengan ustedes allá en la zona de provincia y de capital, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando dejan de funcionar en invierno, ya el gas domiciliario se utiliza para el gas de las usinas se utiliza para gas domiciliario, obviamente las hidroeléctricas empiezan a generar y llegamos a caudales que pueden andar en un promedio de 800 metros cúbicos por segundo. En verano normalmente, excepto que sean días de mucho calor, andamos en los 200, 300 metros cúbicos por segundo, que es un caudal bastante estable. El problema por ahí lo tenemos cuando tenemos ese cambio. Si vos entraste en la mañana con 200 metros cúbicos por segundo, y después a las 12 del mediodía te largaron 800 o 1000, obviamente genera un impacto, un cambio bastante grande en el río, y la pesca merma un poco, ¿no? Este cambio de largar el agua, ¿no es cierto?, genera solamente el movimiento del agua, o lo hace crecer. ¿Cuál es esta variación de caudal que largan? Crece, sí, crece muchísimo. Vos calculás que en aguas bajas hay unas que se tapan, es muy difícil de dimensionar por ahí sin verlo. Realmente es un río que calcula que en altura estás hablando que crece 1,80 m más o menos, que no sé, depende de la costa. O sea, entre 200 metros cúbicos por segundo y 1.200 tenés 1,60 m, 1,80 m de caudal. En lineal, en altura, que es lo que está subiendo el río. Bien. Mucha diferencia, sí. Sí, es mucha. Es mucha, claro. Y bueno, afecta directamente, claro. Y en esas, vos haces flotadas. Exacto. ¿Qué distancia flotás? Normalmente
Normalmente estamos recorriendo en un día tranqui de pesca, son 16, 22 kilómetros en un día. Eso normalmente la flotada es, entramos al río, nos deja el vehículo, nosotros empezamos a bajar con remo, cuando se hace con motor, y vamos pescando, se hace el almuerzo al mediodía, eso se combina, puede ir una persona por costa y prepararte un cordero, por ejemplo, entonces ya cuando llegás ya está listo el almuerzo, después seguís la flotada de la tarde, y bueno, la persona que andaba con el vehículo nos va a retirar unos 16 o 20 o hasta 30 kilómetros aguas abajo. Ese es más o menos el tema de metodología. No trabajamos con motor. Si por ahí trabajáramos con motor, por ahí podríamos hacer arrancar en un lugar y volver a ese mismo sitio. Pero el punto es que, digamos, legalmente, en lo que es Patagonia, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, está prohibida la pesca en ríos, ¿no es cierto?, desde embarcaciones con motor. La navegación con motor está prohibida. No, pescar desde embarcación con motor. El río Limay es uno de los pocos todavía que se puede navegar con motor. ¿Bien? Es uno de los pocos. Pero tiene la restricción que no podés pescar desde una embarcación con motor. Lo podés utilizar, por ejemplo, bajaste, te trasladás, bajaste el bote, o sea, cruzaste al frente con motor, pero pescas de costa, no podés pescar desde la embarcación. Bien. Si es embarcación a remo, sí podés ir pescando los 16 kilómetros desde la embarcación. Claro, con el cauce del río que te va llevando. Exactamente. Obviamente el trabajo de guía es frenar lo más posible el bote para lograr que las moscas trabajen, que las líneas se tensen. O calcular si vamos bajando a la misma velocidad que va el río, más allá del tiempo que estamos en un rato abajo, en la salida, más allá de eso, el punto es que las moscas no trabajan, las líneas no se tensan, tenés un montón de cositas en contra que no hacen a que tengas un buen resultado de la pesca. ¿Y cómo lo frenan? ¿Cómo lo van frenando? ¿Con los remos? A remo nomás, hay que frenarlo nomás, son remos Carles de 9 pies y hay que frenar y darle, o sea, tratar de frenarlo lo más posible. Claro. Si estamos un día sin viento, te diría que no es tanto inconveniente, o sea, es costumbre, o sea, es como todo, es un buen ejercicio, porque estás calculando que estás 12, 8, 10, 12 horas remando continuamente, acomodándolo, el almuerzo únicamente, y después lo otro que tenés, digamos, lo que nos complica mucho es el tema del viento. Cuando se levanta viento fuerte, sí, la verdad que se pone pelear contra la corriente y contra el viento, y normalmente si se pone muy, muy fuerte se suspende la pesca. No es normal, con ráfagas de 70, 80 ya tenés que suspender. 60, 50, si el pescador se lo banca todavía lo podemos aguantar. Claro, pues bueno, también te influye en el lanzamiento con la mosca. Si bien acomodás a favor del viento y todo, es una molestia importante para el tipo de pesca, ¿no es cierto? Tal cual, el casteo con mosca, con ráfaga de 60 kilómetros prácticamente es muy difícil. Si no es un buen caster, es muy difícil. Seamos realistas que si vas a pescar a Gallego o a Grande, a Río Grande, a Tierra del Fuego, sí, tenés viento constante de 50, 60 kilómetros todos los días, y se pesca con mosca. Sí. Pero de costa, buscas un reparo, es un río mucho más chico, vos calculás que el Limay en algunas partes llega a los 300, 400 metros de ancho, es un río, dentro de lo que es cordillera, es un río bastante ancho, y no es fácil de cubrirlo con un tipo de mosca, por eso se trabaja tanto con el tema de las embarcaciones. Claro. Pero sí, si tenés viento fuerte, prácticamente se complica mucho el tema del casteo. Bien. Y ustedes, la conformación del río es algo de arena, roca, ¿cómo es los pozones, digamos? ¿Cuál es la...? El 99% del río tenés un pequeño canto rodado, tenés algunas partes con piedra grande, esa roca grande que están las marrones con 6 metros, 5 metros de profundidad, lugar marronero muy buenos lugares, pero gran parte del río de por sí es un canto rodado mediano, un diámetro de unas 2, 3 pulgadas, no más de eso, parejo, digamos, en todos lados. Tiene su parte más rápida, pero es un río relativamente lento, es un río muy caudaloso, pero al ser ancho no es tan rápido. Bien, no es un Limay superior, por ejemplo. Estoy hablando específicamente de lo que es Limay medio, que es lo que más trabajamos que nosotros, trabajan ustedes, claro. De Pichi y Chocón. Claro. Si vos te vas al Limay, al superior,
entre Dinahuapi y Rincón Chico, por ejemplo, el primer tramo realmente es muy rápido. Tenés varios puntos que son realmente rápidos. Que son más para rafting que para pesca. No, son bien para pesca. Tenés 3 pasadas media rápidas, pero no corres riesgo, no es un río Aluminé. Ah. Pero o el Manso, que está por allá, que sí, eso tenés que hacer sí o sí con balsa. El Limay lo puedo hacer tranquilamente con drift, o sea, con embarcaciones, no hace falta que sean neumáticas. Si vos vas al Manso o al Aluminé, sí, ya necesitas embarcaciones neumáticas, depende del tramo que hagas, porque esos son ríos de agua de aguas blancas ya, digamos, ¿no? Claro. Pero Limay Medio, inclusive, te decía, es un río bastante lento, muy caudaloso, o sea, es un río que a velocidad de kilómetros por hora, lo hemos medido, está rondando en los 12 kilómetros, 9 kilómetros por hora de velocidad promedio, ¿bien? En superficie del río. No es un río extremadamente rápido, pero bueno, como te decía recién, es muy caudaloso. Claro. Los salmónidos remontan al río, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos, referido a lo que es temporada, arranca el 1 de noviembre y está cerrando el 31 de mayo. Obviamente esta temporada se complicó, ¿no? Claro. Pero sí, esta temporada la tenemos prácticamente perdida, lamentablemente. Y aparte hay una restricción de prefectura que no te permite la navegación, o sea, está bastante complejo por ese lado. Mirá, lo que es el tema de cómo es la temporada en sí de pesca, cómo se divide, nosotros la dividimos en 2 partes, inicio de temporada y cierre de temporada. Inicio de temporada, estamos hablando de lo que es del mes de noviembre, diciembre, enero y febrero, y cierre de temporada, marzo, abril y mayo. Dividimos de esas 2 maneras porque tenemos desde noviembre hasta febrero, fines de febrero, principio de marzo, normalmente tenemos mucho arcoíris, truchas arcoíris, con hechos que son más truchas por ahí no tan grandes, son muy peleadoras, es una especie realmente muy linda y algo que caracteriza al río Limay sobre otros ríos, inclusive ríos del mundo, porque nosotros trabajamos también con muchos americanos, que nos comentan que la cola que tiene la trucha, la aleta caudal que tiene la trucha es extremadamente, o sea, es grande, por ende ofrece una pelea realmente excelente, una trucha de, qué sé yo, 1 kilo, o 800 gramos, 1,5 kilos, realmente arcoíris pelea mucho. Son truchas realmente muy, pero muy, muy fuertes y muy sanas. ¿Bien? Después, la segunda parte de la temporada, normalmente ya la trucha arcoíris ya se repliega un poquito más a las costas, ya empieza a alejarse un poco, pues ya entran las marrones. Marrones por ahí son un poco más territoriales, son truchas un poco más grandes. Entonces, donde estaba posicionado el arcoíris en ese pozo, ya a partir de marzo ya se instala la marrón. Entonces va variando un poco todo esto, ya cambia totalmente el río, cambia totalmente en todo sentido. Ya la pesca, por ejemplo, si querés pescar con moscas secas, son las que están flotando en la superficie del agua, ya lo haces más en la costa, vas buscando, digamos, distintas técnicas en base a cómo ese cambio se va generando en el mes de marzo y abril. Por ejemplo, si entráramos hoy al río, estaríamos pescando únicamente marrones este día. Si vas a pescar a la costa, podrías pescar el mismo. Claro. Esos 2 tipos de trucha nada más hay. En lo que es truchas, acá tenemos trucha marrón, trucha arcoíris. Y después, más al sur, sí, por ahí en aguas más frías tenés lo que es la trucha la fontinalis. ¿Bien? Y nosotros lo que tenemos con la marrón, por ejemplo, que decía por qué se divide así, era creo que lo que apuntaba al principio tu pregunta, era, bueno, sí, son truchas migratorias. Son truchas migratorias de cuenca endorreica, o sea que no desembocan al mar. Tienen un ciclo similar, si se puede decir, a la trucha de Río Grande, Tierra del Fuego, que tiene su vida en el mar, sube, pone las ovas y baja nuevamente al mar. Esta trucha, por ejemplo, vive en el lago, sube, pone las ovas y baja nuevamente al lago. Ajá. Escúchame, el tema de la pesca, ¿se permite mosca, o sea, fly cast y spinning? Sí, tranquilamente, vos acá podés pescar, digamos, dentro de lo que es contenido natural, ya sea pesca con spinning o fly cast o pesca con mosca, no vas a tener ningún problema. Bien, si vas a pescar siempre con anzuelo simple y sin rebarba, bien, anzuelo triple está prohibido.
Y bueno, lo que es Limay medio específicamente es con devolución obligatoria de todas las truchas. Algunos lo interpretan que les gusta y otros que no. Bueno, seamos realistas que en lo que es aguas patagónicas, normalmente muchísimos ambientes de ríos, no tanto en lagos, son de devolución obligatoria. Bueno, el caso de del lago, perdón, de lo que es Limay medio, es con devolución obligatoria de todas las truchas. Lo único que puede sacrificar son 2 percas. El de perca es la especie autóctona, ¿no? Y después pejerreyes. Y escúchame, vos explícanos sobre mosca. Vos dijiste mosca seca recién. ¿Qué significa eso? Bueno, dentro de lo que es moscas, a grosso modo, dividiéndolo, tenemos moscas secas y moscas húmedas. Moscas secas son las que están de la superficie para arriba, que generan un tipo de imitaciones de insectos que está en la superficie del agua flotando, o que está poniendo huevos, esa libélula que está volando pegada a la superficie del agua, o, por ejemplo, cualquier organismo que su hábitat natural no es el agua, pero cae al agua por medio de un viento, una ráfaga, o un desmoronamiento, como puede ser una laucha, una langosta, una hormiga, un escarabajo. Todo lo que esté flotando se denomina moscas secas. Obviamente este tipo de moscas se utilizan con líneas, la línea de mosca que flote, y están construidas con materiales que tienen celdas de aire superior, o sea, materiales que flotan, ¿bien? Entonces facilita su flotabilidad. Y después tenés moscas húmedas, que son las que se encuentran entre la superficie y el fondo, que son todas aquellas imitaciones de, por ejemplo, de streamers. Streamers son las moscas que imitan peces, moscas que imitan cangrejitos, moscas que imitan las ninfas. Las ninfas son esos bichitos que vos levantás una piedra en el río y está llena de bichitos. Con esas ninfas forman un 47% de la dieta de la trucha. O sea, si está comiendo la trucha tenés casi un 50% de posibilidad de que sean ninfas. Y bueno, están abajo del agua. Entonces esas ya pasaría a ser moscas húmedas. Todo lo que es entre la superficie y el fondo, las imitaciones esas son moscas húmedas. Y todo lo que esté flotando se denomina moscas secas. Ajá, bien, bien. Y a ver, y los colores, también todos los pelos imitan a los insectos. Dentro de lo que es mosca, otra clasificación, como decía recién, que tenés moscas secas y húmedas, previa a esa clasificación existe otra que es moscas irritadoras y moscas imitadoras. Moscas irritadoras, como su nombre lo dice, son aquellas que irritan al pez, que lo molestan. ¿Qué pasa? La trucha es un animal muy territorial, todo lo que está a su alrededor lo controla, si le gusta lo deja, si no le gusta lo muerde para que se vaya o se lo come, ¿correcto? Sí. Y después tenés las moscas imitadoras, que son las que imitan algo dentro de la dieta de la trucha, que ahí empieza a entrar el tema de insectos, escarabajo, después tenés laucha, pececitos, ninfas, cangrejos. O sea, vos con esos materiales sintéticos y naturales con lo que construís una mosca, puedes llegar a ser moscas irritadoras o moscas imitadoras. Por ejemplo, la pesca con spinning, una cuchara voladora, un spinner no tiene una imitación específica, y realmente son muy, muy, muy efectivas. Entonces, por allí, cumplen una función de irritar al pez. ¿Qué pasa? Ahí va la pregunta: ¿cuándo usamos moscas irritadoras y cuándo usamos moscas imitadoras, no? Claro. La trucha cuando come, come, y cuando no come, no come. Con esto quiero decir que la trucha, cuando, por ejemplo, está descansando, vos le puedes tirar un plato de ravioli, la trucha no te lo va a tomar. ¿Se entiende? O sea, no va a comer. La trucha está descansando. Entonces, en ese caso, utilizas una mosca irritadora. ¿Se entiende un poco? Sí, que reaccione por territorio, o porque... Exacto. Ah. Son muy territoriales. Todo lo que está a su alrededor lo controla. Si le gusta lo deja, si no lo muerde. ¿Correcto? Y sí, la irritadora lo usa cuando el pez no se está alimentando. En realidad nosotros no sabemos cuándo come o cuándo descansa. Lo que sí sabemos dónde come y dónde descansa. Entonces, en base a eso, vos lo vas aplicando. Claro. ¿Y dónde come y dónde descansa? Por ejemplo, Ajá. una curva de un río. Bien, vos tenés una curva de un río de 100 metros de ancho, tenés una parte que el río se recuesta el mayor caudal, que tiene más profundidad, más caudal, un poquito más de velocidad. Bien, eso es la costa positiva del río, ¿correcto? Y la otra parte, que es la parte chiquita de la curva, que sería la costa negativa, es donde tiene menos profundidad, menos velocidad, obviamente,
menos corriente, ¿no es cierto? Que se forma un remanso, por allí como están comentando. Acá dividimos, por ejemplo, en esa curva del río, ¿dónde come y dónde descansa la trucha? Por ejemplo, dijimos recién que las truchas se alimentan de ninfas, ¿no es cierto? Que formaban un 47% de la dieta de la trucha las ninfas. O sea, si la trucha está comiendo, tengo casi un 50% de posibilidades que lo haga con las ninfas. ¿Dónde están esas ninfas? Esas ninfas se alimentan de microorganismos que viven de la luz del sol. Por ende, no están en profundidad, están en poca profundidad. ¿Se entiende? Por ende va a estar en la costa negativa. O sea, si yo voy a pescar la costa negativa, tengo casi un 50% que si la trucha está comiendo, lo está haciendo ahí. Sumamos más por allí, los alevinos, la trucha pone huevos, la trucha los pone los huevos, las ovas, en lugares de poca profundidad, poca corriente. Obviamente que es la costa negativa, no la costa positiva. Entonces seguimos aumentando más. Después, esas ninfas que formaban un 47% de la dieta de la trucha, también eclosionan, van a la superficie, vuelan, se reproducen, lo hacen también en la costa negativa. Y vos decís, bien, está bien, la comida, digamos, todo lo que es alimento está en la costa negativa. ¿Y en la costa positiva qué tengo? O sea, ¿por qué dijimos, bueno, sí, en la costa negativa come, pero ¿qué va a ir a descansar donde hay mucha corriente? ¿Donde está fuerte el agua? Bueno, y ahí empezamos a ver un poco, así empezamos a poco de hidráulica, pongámosle, podemos detectar que pegado al fondo, en la costa positiva, pegado al fondo la velocidad es mínima, es exactamente la misma velocidad que tenés en la costa. A ver, haciendo un corte transversal imaginario del río, vos tenés la costa negativa es baja, después a la mitad se profundiza y llega a la máxima profundidad en la costa positiva y después sube derecho hacia la costa, ¿correcto? Sí. Entonces, en el fondo de esa costa positiva, la velocidad es mínima. Es mínima. Entonces, ¿qué pasa? Es el lugar ideal para que la trucha descanse. ¿Por qué motivo? Porque tiene poca corriente, poca luz solar, porque en un río Limay está no menos de 2 metros de profundidad en esa parte, 2, 3 metros de profundidad. Está el resguardo del rayo solar, está el resguardo de cualquier depredador. Es el lugar ideal para que descanse. Y por más que arriba corre el agua de una manera infernal. ¿Se entendió más o menos? Sí. Y Sí, por supuesto. temperatura también busca ahí distinta. Obviamente, exactamente, eso es un buen dato. Tiene una temperatura para hacer la digestión. Vos calculás que la trucha, al ser un animal de sangre fría, basa su digestión en base a la temperatura del agua, del ambiente, ¿no es cierto? Sí. Una temperatura ideal de la trucha está entre los 12, pongámosle, y 16 grados. Bien, es la temperatura ideal para hacer una digestión. Si la temperatura es más alta o mucho más baja, o mucho más alta o mucho más baja, su digestión se aletarga, entonces la trucha obviamente va a comer muchísimo menos. Claro. ¿Entiendes? Bueno, eso es un poco también. Entonces es un lugar ideal para descansar, si volvemos al punto de la costa positiva. Bien, es la verdad que es todo un mundo. Nosotros... Sí, yo en realidad me dedico también a dar cursos de pesca, por eso más o menos trato de graficárselos a ustedes por radio. No es fácil, pero... Claro, bueno. no, pero la verdad que para mí quedó más que claro la explicación, por más que no tengamos una filmina, que hoy en día se usan tanto, Sí. como está más que claro, más que claro. Una preguntita que ahí enganchado a todo esto. La mosca, la ninfa, el streamer, todo lo que vos atás a la línea que es la que flota o la que se hunde, ¿no? Sí, correcto. Este tramito, es cierto que tiene que ser un nylon que digamos, se mimetice con el agua, sea transparente de este material fluorocarbono, una cosa así. En realidad lo que hacemos es utilizar la línea que es, ¿qué pasa? En la pesca con mosca, bueno, la pesca con carnada, por ejemplo, o spinning, el peso para efectuar el lanzamiento, ¿dónde está? En la pesca con carnada está en la plomada, Sí. y en la pesca con spinning está en el señuelo, en la cuchara o en el señuelo, ¿bien? En la pesca con mosca, la mosca carece de peso, con el plomada no podemos ponerle, entonces el peso está en la línea, ¿bien? La línea de mosca parece un cable, una tanza de bordeadora, de cortadora de césped, es grueso, entonces eso tiene un peso, para ser más específico, en los primeros 9 metros, esa línea la hacía volar hacia atrás, hacia adelante, velocidad que ronda entre los 400 y 600 kilómetros por hora, la frenás de golpe y sale disparada. ¿Estamos ahí? O sea, la línea es gruesa, es el peso, es la plomada.
Esa línea, al ser tan gruesa, obviamente no le podemos atar una mosca que es anzuelo 14, anzuelo 18, anzuelo 22, anzuelo muy pequeño. Entonces se le pone un tramo de tanza, que ese tramo de tanza es cónico, empieza anotando un diámetro de tanza 0,60 como un chicote de mar, y termina hasta un 0,28, un 0,18, depende de qué pesca vayamos a hacer. Es cónico por una cuestión de transmisión de energía y buena presentación de la mosca al pez. Eso se llama leaders. Bien, el líder es ese tramo de tanza, de monofilamento, que une la línea con la mosca, que su largo en realidad va a variar un poco en base a la pesca que vayamos a hacer. Por ejemplo, si vamos a pescar con mosca seca, mientras yo más aleje la mosca de la línea, se podría decir que más efectivo va a ser. ¿Qué quiero decir con esto? Menos ruido voy a tener de la línea, que es un cable, claro, lo alejo de la mosca. La línea cae acá y 1,5 metros. Y la mosca te queda 3,60 metros más o menos. Claro. Entonces lleva un tramo largo. Si yo quiero pescar en la costa positiva que te hablaba hace un ratito, con una mosca irritadora, porque quiero llegar al fondo, y yo tengo un río que tiene 2 metros de profundidad y pongo un líder de 3,60 metros, lo más probable es que la línea esté en el fondo y llega, y la mosca esté flotando en superficie. Claro. Entonces, para cuando queremos pescar en profundidad, se achican los líderes. Son líderes que pueden llegar hasta 1,60 metros más o menos. Bien. ¿Se entiende más o menos Sí. la relación? Si uso línea de hundimiento, líderes cortos, y si usamos mosca seca, líderes largos. Y lo cónico se utiliza al revés que el líder que usamos para el lanzamiento, o sea, de lo grueso... Lo grueso va en la línea y lo fino termina en la mosca. Es una cuestión de transmisión de energía para que la mosca se presente lo más suave posible al pez. Claro. O sea, vos calculás que acá estamos imitando un insecto mínimo, o sea, un insecto... a ver, para que no demos idea de números, en anzuelo 22, son anzuelos muy pequeños. O sea, y esa mosca viaja a 400, 600 kilómetros por hora, y yo tengo que lograr que se frene a 2 kilómetros por hora. Entonces, al ser cónico, esa energía se va consumiendo muy lentamente y tengo una buena presentación de la mosca al pez. Más o menos sería esa explicación. Perfecto. Pregunto, ¿qué es más efectivo, una cucharita o una mosca? Y mira, vos la ventaja que tenés con la mosca, es como te venía diciendo desde un principio, o sea, si estás comiendo, tengo un 47% de posibilidades de que si pongo la mosca correcta, puedes capturarla, porque no hay ninguna cuchara que emite una ninfa, ¿bien? No hay ninguna cuchara que emite un insecto que está en superficie del agua. Les tengo amigos cuchareros, o sea, a ver, las cucharas tengo amigos que son excelentes pescadores de spinning de cuchara, y nos pasa que nos hemos juntado, la trucha empieza a comer arriba y ellos no pescan nada. La trucha es muy selectiva, la trucha empieza a comer algo y come eso. No es que decir, bueno, no, sí, voy a comer un poquito abajo, un poquito arriba, no. No sé si han tenido la posibilidad de pescar trucha, que las ven comer en superficie, y si no le tirás lo que están comiendo, no la pescás. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esa parte se abre muchísimo el abanico con la pesca con mosca, que el spinning no lo tenés. Y la ventaja de tener con mosca es que si quieres pescar con irritador, también lo puedes hacer. Entonces se abre bastante el panorama de la pesca con mosca. Si te toca viento, como hablamos hace un rato, que la pesca con mosca se complica el casteo, la cuchara va excelente. En distancia no hay mucha diferencia, que es un tiro con mosca bueno, de un caster relativamente bueno, puede andar en los 30 metros, y con cuchara puede andar ahí un poco más. O sea, no es tampoco mucho. No hay diferencia. Claro. Pero sí, por ejemplo, te toca viento, y sí, te digo que varios están en el tema de la pesca con cuchara. Bien. Bueno. Bien, la verdad que recontra didáctico y entendible la explicación para los que no somos neófitos en esto, porque la verdad que yo empecé con mis primeras armas, como quien dice, y todavía me cuesta un montón, pero bueno, esto me aclara algunas situaciones para empezar a poner en práctica. Me alegro que así sea. Además de decirle que, bueno, cuando vengan para el sur están más que invitados, me avisan con tiempo y algo vamos a coordinar, más allá de un buen asado, alguna pesquita vamos a hacer, obviamente. Y bueno, y quedo a entera disposición para lo que necesiten, en lo que le pueda dar una mano, en asesoramiento, o sea, al aire, o hacemos un video, lo que podamos hacer, estamos a total disposición para darles una mano.
y los radioescuchas que se quieran comunicar contigo, ¿cómo lo hacen? Se pueden hacerlo, mira, te paso un celular, un número de celular que es fácil, entonces ahí estamos más. Ahora como voy afuera del río no tengo ningún problema, estoy todo el día con el celular encima, y así que sí, a total disposición. Y hoy, gracias a Dios, tenemos tantas formas de poder comunicarnos que está bueno. Sí. El número es 299-457-1961. 299, que es característica de Neuquén, 457-1961. ¿Bien? Bueno, Diego, guía de pesca de Neuquén, estamos muy agradecidos y te decimos un abrazo y mucha pesca. Muchas gracias, muchachos. Igualmente para ustedes y a total disposición para la que necesiten. Fabio García, ¿a dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar por AM890 todos los jueves de 19 a 21 y los sábados se repite el programa de 6 a 8 de la mañana. Y también el recorte de esta transmisión por Radio Put, Mucha Pesca Radio. ¿Cómo se comunican los amigos con nosotros, por favor? 11 2380 6199 u 11 40 91 4997. ¿Y a dónde nos pueden ver, por favor? Nos pueden ver en el Facebook en Mucha Pesca 1 y en Mucha Pesca 3, en Mucha Pesca OK y en Mucha Pesca Radio. ¿Y en YouTube? En Mucha Pesca Radio. ¿Y en Instagram? @Mucha Pesca Radio, Twitter también @Mucha Pesca Radio. Y nuestra página web que es www.muchapesca.com.ar. Mandarle un mail es a info@muchapesca.com.ar.